Capítulo 2. La revisión del viaje. En una roca situada más arriba, medio escondido por un borde que sobresalía, estaba parado Will, con las manos apoyadas en las caderas y una amplia sonrisa. Lo veía ligeramente fuera de foco, de modo que parpadeé con fuerza y me concentré hasta que su cara, de alguna manera, se volvió más nítida. «Sabía que estarías aquí», dijo. Bajó ágil del borde y saltó hacia donde estaba yo. «Te esperaba». Lo miré incrédulo y me apretó en un abrazo. Su cara y sus manos tenían un brillo luminoso, pero excepto eso parecía normal. «No puedo creer que estés acá», balbuceé. «¿Qué pasó cuando desapareciste en Perú? ¿Dónde has estado?» Me hizo un gesto para que me sentara frente a él en una roca cercana. «Te contaré todo», dijo. «Pero primero debo saber algo de ti. ¿Qué circunstancias te trajeron a este valle?» Le conté con todo detalle lo de la desaparición de Charlene, el mapa del valle y el encuentro con David. Will quería saber más de lo que David había dicho, de modo que le conté todo lo que recordaba de la conversación. Will se inclinó hacia mí. «¿Te dijo que la 10ª tenía que ver con la comprensión del renacimiento espiritual en la Tierra a la luz de la otra dimensión? ¿Y con el aprendizaje de la verdadera naturaleza de las intuiciones?» «Sí», le dije. «¿Es así?» Durante un instante pareció reflexionar, y luego me preguntó: «¿Cuál ha sido tu experiencia desde que entraste en el valle?» «Enseguida empecé a ver imágenes», respondí. «Algunas eran de otras épocas históricas, pero después empecé a ver visiones reiteradas de esta laguna. Vi todo, las rocas, las cascadas, incluso que alguien estaba esperando aquí, aunque no sabía que eras tú. ¿Dónde te ubicabas tú en la escena?» Era como que me acercaba y lo veía. O sea, que era una escena de futuro potencial para ti. Lo miré de reojo. «No sé si puedo seguirte». Como dijo David, la primera parte de la 10ª tiene que ver con la comprensión más plena de nuestras intuiciones. En las primeras 9 revelaciones experimentamos las intuiciones como corazonadas fugaces o presentimientos vagos. Pero a medida que nos familiarizamos con estos fenómenos, podemos captar con mayor claridad la naturaleza de estas intuiciones. Acuérdate de Perú. ¿Acaso las intuiciones no se te presentaban como imágenes de lo que iba a ocurrir, imágenes de ti mismo y de otros en un lugar específico, haciendo determinadas cosas, llevándote a ir allí? ¿No fue esa la forma en que supiste cuándo ir a las ruinas celestinas? Aquí, en el valle, ha estado pasando lo mismo. Recibiste una imagen mental de un hecho potencial: dar con las cascadas y encontrarte con alguien. Y pudiste vivirlo, provocando la coincidencia de descubrir de veras el lugar y encontrarme. Si hubieras ahuyentado la imagen o perdido la fe en buscar las cascadas, habrías perdido la sincronicidad y tu vida habría seguido siendo chata. Pero tomaste en serio la imagen, la mantuviste en tu mente». David dijo algo referido a aprender a sostener la intuición, comenté. Will asintió. «¿Y las otras imágenes?», pregunté. «¿Las escenas de épocas anteriores? ¿Y estos animales? La 10ª revelación habla de todo esto. ¿Viste el manuscrito?» Con un gesto de la mano, Will minimizó mis preguntas. «En primer lugar, déjame hablarte de mi experiencia en la otra dimensión, lo que yo llamo la dimensión de la otra vida. Cuando pude mantener mi nivel de energía en Perú empezó. Aun cuando todos ustedes sintieron miedo y perdieron su vibración, me vi en un mundo increíble de belleza y forma clara. Estaba allí, en el mismo lugar, pero todo era distinto. El mundo era luminoso y asombroso a un extremo que todavía no puedo describir. Durante mucho tiempo caminé por ese mundo increíble, vibrando aún más arriba, y luego descubrí algo muy sorprendente. Podía trasladarme a cualquier lugar del planeta, simplemente imaginando un destino en mi mente. Viajé por donde quiera que se me ocurría, buscándolos a ti y a Julia y los otros. Pero no pude encontrar a nadie. Por fin empecé a detectar otra capacidad. Imaginando solo un campo blanco en mi mente, podía salir del planeta y entrar en un lugar de ideas puras. Allí podía crear todo lo que quería,
solo imaginándolo. Hice océanos y montañas y paisajes fantásticos, imágenes de personas que se comportaban como yo quería, toda clase de cosas. Y cada una de las cosas era tan real como en la Tierra. No obstante, al final me di cuenta de que un mundo tan construido no era un lugar gratificante. El hecho de crear de manera arbitraria no me daba una satisfacción interior. Después de un tiempo volví a casa y empecé a pensar qué quería hacer. En ese entonces, todavía podía volverme lo bastante compacto como para hablar en su mayor parte con personas de una conciencia superior. Podía comer y dormir, aunque no tenía por qué hacerlo. Por último me di cuenta de que había olvidado la emoción de evolucionar y experimentar coincidencias. La sensación de flotar era tan grande que creía erróneamente que por dentro seguía manteniendo mi conexión interior, pero de hecho me había vuelto demasiado controlador y había perdido mi camino. Es muy fácil perder el rumbo en este nivel de vibración, porque crear con la propia voluntad resulta muy simple e instantáneo. ¿Qué pasó entonces?, pregunté. Me concentré en mi interior buscando una conexión más elevada con la energía divina, de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. Era todo lo que hacía falta. Mi vibración se elevó aún más y empecé a recibir otra vez intuiciones. Vi una imagen tuya. ¿Qué estaba haciendo? No lo veía con exactitud. La imagen era borrosa, pero al pensar en la intuición y sostenerla en mi mente, empecé a ingresar en una nueva era de otra vida, en la cual podía ver realmente otras almas, grupos de almas en realidad. Y si bien no podía hablar con ellas, sí podía captar en forma vaga sus pensamientos y su conocimiento. ¿Pudieron mostrarte la 10ª revelación?, pregunté. Tragó y me miró como si estuviera a punto de arrojar una bomba. No. La 10ª revelación no se escribió nunca. ¿Qué? ¿No forma parte del manuscrito original? No. ¿Existe siquiera? Ah, sí, existe. Pero no en la dimensión terrenal. Esta revelación todavía no entró en el plano físico. Este conocimiento existe únicamente en la otra vida. Solo cuando un número suficiente de personas sientan en la Tierra esta información de manera intuitiva, podrá volverse real en la conciencia de todos como para que alguien lo escriba. Eso es lo que ocurrió con las primeras 9 revelaciones. De hecho, es lo que pasó con todos los textos espirituales, incluso nuestras más sagradas escrituras. Se trata siempre de información que existe primero en la otra vida, y luego es captada con suficiente claridad en la dimensión física como para manifestarse a través de alguien que supuestamente la escribe. Por eso estos escritos se consideran de inspiración divina. Entonces, ¿por qué llevó tanto tiempo que alguien captara la 10ª? Will me miró perplejo. No lo sé. El grupo de almas con el que me comunicaba parecía saberlo, pero yo no lo entendía muy bien. Mi nivel de energía no era lo bastante elevado. En cierto modo, tiene que ver con el miedo que surge en una cultura que pasa de una realidad material a una visión del mundo espiritual transformada. ¿Entonces crees que la 10ª ya está lista para llegar? Sí. Los grupos de almas vieron que la 10ª está llegando ahora, poco a poco, a todo el mundo, a medida que vamos adquiriendo una perspectiva más elevada proveniente de un conocimiento de la otra vida. Pero debe ser captada por cantidades suficientes de personas, igual que las 9 primeras, para superar el miedo. ¿Sabes de qué trata el resto de la 10ª? Sí. Al parecer, conocer las primeras 9 no basta. Debemos comprender cómo cumpliremos ese destino. Dicho conocimiento deriva de captar la especial relación entre la dimensión física y la otra vida. Debemos comprender el proceso del nacimiento, de dónde venimos, el panorama más amplio de lo que la historia humana trata de realizar. De pronto me vino una idea a la mente. Espera un momento. ¿No pudiste ver el texto de la 9ª revelación? ¿Qué decía de la 10ª? Will se agachó. Decía que las primeras 9 revelaciones describían la realidad de la evolución espiritual, tanto personal como colectiva, pero que en verdad, llevar a la práctica esas revelaciones
Vivirlas y cumplir este destino requiere una comprensión más plena del proceso. Una 10ª revelación. Esta revelación nos mostrará la realidad de la transformación espiritual de la Tierra, no sólo desde la perspectiva de la dimensión terrenal, sino también desde la perspectiva de la dimensión de la otra vida. Decía que comprenderemos con mayor plenitud por qué estamos uniendo las dos dimensiones, por qué los seres humanos deben cumplir con este propósito histórico. Y esta comprensión, una vez integrada a la cultura, asegurará su resultado final. También mencionaba al medio, diciendo que al mismo tiempo que va emergiendo una nueva conciencia espiritual, una polarización reactiva surgiría en temible oposición, tratando de controlar en forma intencional el futuro con diversas tecnologías nuevas, tecnologías aún más peligrosas que la amenaza nuclear, que ya se descubrieron. La 10ª revelación resuelve esta polarización. Se detuvo bruscamente y miró hacia el este. ¿Oíste eso? Intenté escuchar, pero lo único que oía eran las cascadas. ¿Qué? Pregunté. Ese sonido inarticulado. Ya lo había oído antes. ¿Qué es? No sé. Pero también se oye en la otra dimensión. Las almas que vi parecían muy perturbadas al respecto. Mientras Will hablaba, vi con claridad la cara de Charlene en mi mente. ¿Crees que el sonido inarticulado se relaciona con esta nueva tecnología? Pregunté, como distraído. Will no respondió. Noté que tenía una mirada perdida. ¿La amiga que estás buscando tiene pelo rubio? Preguntó. Y ojos grandes. ¿Una mirada muy inquisidora? Sí, acabo de ver una imagen de su cara. Lo miré. Yo también. Se volvió y contempló las cascadas por un instante. Yo seguí su mirada. La espuma y el rocío blancos daban un marco majestuoso a nuestra conversación. Podía sentir cómo crecía la energía en mi cuerpo. Todavía no tienes energía suficiente, advirtió. Pero como este lugar es tan poderoso, creo que si yo colaboro y los dos nos concentramos en la cara de tu amiga, podemos pasar del todo a la dimensión espiritual, y tal vez descubramos dónde se halla y qué está sucediendo en este valle. ¿Estás seguro de que puedo hacerlo? Dudé. ¿Podrías irte? Quizás. Y yo te esperaría aquí. Su cara iba saliéndose lentamente de foco. Will me tocó la parte inferior de la espalda para darme energía, otra vez sonriendo. ¿No ves lo significativo que es el hecho de que estemos aquí? La cultura humana empieza a entender la otra vida y captar la 10ª. Creo que tenemos una oportunidad de explorar juntos la otra dimensión. Sabes que esto es como un destino. En ese momento oí el ruido inarticulado en el fondo, aún por sobre el ruido de las cascadas. De hecho, lo sentía en mi plexo solar. El sonido inarticulado aumenta, dijo Will. Tenemos que irnos. Charlene podría encontrarse en problemas. ¿Qué hacemos? Pregunté. Will se acercó un poco más, sin dejar de tocar mi espalda. Debemos recrear la imagen que recibimos de tu amiga. ¿Sostenerla? Sí. Como te dije, estamos aprendiendo a reconocer nuestras intuiciones y a creer en ellas en un nivel superior. Todos queremos que las coincidencias se presenten de manera más consecuente, pero para la mayoría de nosotros, esta conciencia es nueva, y estamos rodeados de una cultura que todavía actúa mucho, según el viejo escepticismo. De ahí que perdamos la expectativa y la fe. No obstante, empezamos a darnos cuenta de que cuando prestamos plena atención e inspeccionamos los detalles del futuro potencial que nos es mostrado y sostenemos expresamente la imagen en el fondo de nuestras mentes, creyendo en forma intencional, todo lo que imaginamos tiende a ocurrir de una manera más fácil. Entonces, ¿queremos que ocurra? No. Recuerda mi experiencia en la otra vida. Allí puedes hacer que pase cualquier cosa solo deseándola, pero esa creación no es planificadora. Lo mismo pasa con esta dimensión. Aunque todo se mueve a un ritmo más lento, podemos querer y crear casi todo lo que deseamos.
Pero la verdadera plenitud aparece solo cuando nos armonizamos por primera vez con nuestra dirección interior y nuestra guía divina, y vemos la intuición. Recién entonces usamos nuestra voluntad para avanzar hacia los logros que recibimos. En este sentido, nos convertimos en co-creadores con el principio divino. Ya ves de qué manera este conocimiento inicia la 10ª revelación. Estamos aprendiendo a usar nuestra visualización de la misma forma en que se usa en la otra vida, y al hacerlo nos alineamos con la otra dimensión, y eso contribuye a acortar la distancia entre el cielo y la tierra. Asentí, comprendiendo totalmente. Después de respirar hondo varias veces, Will ejerció una mayor presión sobre mi espalda y me instó a recrear los detalles de la cara de Charlene. Durante un momento no pasó nada. Y de pronto sentí una ráfaga de energía que me sacudía hacia adelante e imprimía en mí una aceleración desenfrenada. Avanzaba a velocidades fantásticas por una especie de túnel multicolor. Por entero consciente, me preguntaba por qué no tenía miedo, pues lo que en realidad experimentaba era una sensación de reconocimiento, dicha y paz, como si hubiera estado allí antes. Cuando el movimiento paró, me vi envuelto en una luz cálida y blanca. Busqué a Will y me di cuenta de que se hallaba de pie a mi izquierda. Algo más atrás. Ya está, dijo, sonriente. Sus labios no se habían movido, pero podía oír su voz con toda claridad. Vi entonces la apariencia de su cuerpo. Parecía exactamente el mismo, solo que una luz lo iluminaba por completo desde adentro. Estiré el brazo para tocar su mano y noté que mi cuerpo lucía igual. Cuando lo toqué, lo que sentí fue un campo, alejado varios centímetros del brazo que veía. Empujé, pero me di cuenta de que no podía penetrar en esa energía. Lo único que lograba era alejar su cuerpo de mí. Will estaba cerca, lleno de regocijo. De hecho, su expresión era tan divertida que yo también me reí. «Sorprendente, ¿no?», preguntó. «Esta vibración es más elevada que la de las ruinas celestinas», respondí. «¿Sabes dónde estamos?». Will guardó silencio y miró en derredor. Daba la impresión de que nos encontrábamos en un medio espacial y teníamos algún sentido de arriba y abajo. Pero estábamos suspendidos inmóviles en el aire y no había horizontes. La luz blanca era una pista constante en todas las direcciones. Por fin, Will dijo, «Este es un punto de observación. Estuve aquí brevemente. Cuando imaginé tu cara, había otras almas. ¿Qué hacían? Observaban a las personas que habían venido después de la muerte». «¿Cómo? ¿Quieres decir que aquí vienen las personas justo después de morir?» «Sí. ¿Por qué estamos acá? ¿Le pasó algo a Charlene?» Se volvió directamente hacia mí. «No, no creo. Recuerda qué me pasó cuando empecé a proyectar tu imagen. Pasé por muchos lugares antes de que al final nos encontráramos en las cascadas. Es probable que debamos ver algo antes de poder encontrar a Charlene. Esperemos y veamos qué ocurre con estas almas». Hizo un gesto en dirección a nuestra izquierda, donde varias entidades de tipo humano se materializaban directamente frente a nosotros, a una distancia de unos 9 metros. Mi primera reacción fue desconfiar. «Will, ¿cómo sabemos que sus intenciones son amistosas? ¿Y si quieren poseemos o algo por el estilo?» Me miró con expresión seria. «¿Cómo sabes si en la Tierra alguien trata de controlarte? Lo captaría. Podría decir que la persona se muestra manipuladora. ¿Qué más? Supongo que me quitarían energía. Sentiría una disminución de mi sentido de la sabiduría, de mi orientación. Exacto. No seguirían las revelaciones. Todos estos principios funcionan de la misma forma en ambas dimensiones. Hasta tanto las entidades no se formaron del todo. Yo seguí desconfiando, pero por fin sentí que de sus cuerpos emanaba una energía afectiva y solidaria que parecía contenida en una luz blancuzca y ámbar que danzaba y se agitaba enfocándose y desenfocándose. Las caras tenían características humanas, pero no podían mirarse en forma directa. Yo ni siquiera podía saber cuántas almas había.
En un momento me pareció que había 3 o 4 delante de nosotros. Luego parpadeé y había 6. Después 3 otra vez. Todas apareciendo y desapareciendo. En general tenían el aspecto de una nube ámbar vacilante y animada sobre el fondo blanco. Después de varios minutos, una nueva forma empezó a materializarse junto a las otras, solo que esta figura estaba más nítidamente en foco, y aparecía en un cuerpo luminoso semejante a Will y a mí. Vimos que era un hombre de mediana edad. Miraba desesperado alrededor, luego vio el grupo de almas y empezó a relajarse. Para mi gran sorpresa, cuando lo enfoqué de cerca, capté lo que sentía y pensaba. Miré a Will, que me confirmó con un movimiento de cabeza que él también sentía la reacción de esa persona. Volví a enfocarla y observé que, pese a cierto desapego y cierto sentido de amor y solidaridad, se hallaba en estado de shock por haber descubierto que había muerto. Apenas unos minutos antes, había estado corriendo como lo hacía de costumbre, y mientras trataba de subir una larga pendiente, sufrió un infarto masivo. El dolor duró apenas unos segundos, y de pronto se deslizó fuera de su cuerpo, mientras observaba cómo un montón de transeúntes corrían a ayudarlo. Muy pronto llegó un equipo de paramédicos que trabajó febrilmente para reanimarlo. Por último, mientras iba sentado junto a su cuerpo en la ambulancia, oyó horrorizado que el jefe del equipo lo declaraba muerto. Frenético, trató de comunicarse, pero nadie lo oía. En el hospital, un médico confirmó al resto del equipo que su corazón había literalmente explotado, que nadie habría podido hacer nada por salvarle la vida. Una parte de él trataba de aceptar el hecho, la otra se resistía. ¿Cómo podía estar muerto? Por último llamó pidiendo ayuda. Y al instante se vio en un túnel de colores que lo había traído a donde se encontraba ahora. En ese instante parecía tomar una mayor conciencia de las almas, y se acercaba a ellas, saliéndose cada vez más de nuestro foco para parecerse más a ellas. Entonces, bruscamente, se precipitó hacia nosotros y enseguida quedó dentro de una especie de oficina llena de computadoras, diagramas en las paredes y gente que trabajaba. Todo parecía de lo más real, solo que las paredes eran semitransparentes, de modo que podíamos ver qué ocurría adentro. Sobre la oficina, el cielo no era azul sino de un extraño color verdoso. Está autoengañándose, explicó Will. Recrea la oficina donde trabajaba en la Tierra, tratando de convencerse de que no murió. Las entidades se acercaron y aparecieron otras hasta que hubo docenas de ellas, todas entrando en foco y saliendo bajo la luz ámbar. Parecían enviarle al hombre amor y algún tipo de información que yo no entendía. Poco a poco, la oficina construida empezó a desvanecerse y al final desapareció por completo. El hombre tenía ahora una expresión de resignación y volvió a ponerse en foco con las entidades. «Vamos con ellas», oí que decía Will. En ese preciso instante sentí su brazo, o más bien la energía de su brazo, presionando mi espalda. En cuanto accedí internamente, se produjo una ligera sensación de movimiento y las entidades y el hombre empezaron a definirse mejor. Las entidades tenían ahora caras resplandecientes, en gran medida como Will y yo, pero sus manos y pies, en vez de estar claramente formados, eran meras radiaciones de luz. Ahora podía enfocar las entidades hasta 4 o 5 segundos antes de perderlas y tener que parpadear para encontrarlas otra vez. Me di cuenta de que el grupo de almas, al igual que el individuo muerto, observaban un punto intenso de luz brillante que avanzaba hacia nosotros. Se expandió hasta convertirse en un haz masivo que cubrió todo. Incapaz de mirar la luz directamente, me volví, de modo que solo podía ver la silueta del hombre, que observaba el haz sin dificultad aparente. De nuevo pude captar sus pensamientos y emociones. La luz lo llenaba con un sentido de amor y una perspectiva de serenidad inimaginables. Al tiempo que esta sensación lo invadía, su punto de vista y su perspectiva se expandieron hasta que logró ver con claridad la vida que acababa de vivir desde un ángulo vasto y sorprendentemente detallado.
Vio de inmediato las circunstancias de su nacimiento y su vida familiar temprana. Nació como John Donald Williams, hijo de un padre que era intelectualmente lento y una madre muy desapegada y ausente debido a su participación en distintas actividades sociales. Como consecuencia de ello, había crecido iracundo y desafiante, con un perfil de interrogador ansioso por probar al mundo que era un hombre de éxito y brillante que podía dominar la ciencia y la matemática. Obtuvo un doctorado en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts a los 23 años y enseñó en 4 universidades prestigiosas antes de ingresar en el Ministerio de Defensa y luego en una empresa de energía privada. Obviamente, había asumido este último cargo con un abandono total y sin tener en cuenta para nada su salud. Después de años de mala alimentación y una falta total de gimnasia, le diagnosticaron una afección cardíaca crónica. Inició una rutina de ejercicios demasiado agresiva, que le resultó fatal. Había muerto en toda la fuerza de la edad, a los 58 años. En ese momento, la conciencia de William se desvió y empezó a sentir un hondo arrepentimiento y un dolor emocional fuerte en cuanto a la forma en que había llevado adelante su vida. Se dio cuenta de que su infancia y su familia inmediata habían servido de marco perfecto para exponer lo que ya era la tendencia de su alma a utilizar el desafío y el elitismo para sentirse más importante. Su principal herramienta había sido ridiculizar y minimizar a los demás criticando sus capacidades, su ética de trabajo y su personalidad. No obstante, ahora podía ver que había tenido todos los profesores adecuados para ayudarlo a superar esta inseguridad. Todos habían llegado en el momento indicado para mostrarle otro camino. Pero él los había ignorado. Había continuado en cambio con su visión hasta el final. Había tenido ante sus ojos todos los signos necesarios para elegir su trabajo con más cuidado, para disminuir su aceleración. Montones de implicaciones y peligros inherentes a su investigación se le habían pasado por alto. Había permitido que sus empleados lo alimentaran con nuevas teorías y hasta principios físicos desconocidos, sin cuestionar siquiera su origen. Estos procedimientos daban resultado y eso era todo lo que le había preocupado, porque llevaban al éxito la gratitud, el reconocimiento. Había sucumbido a su necesidad de reconocimiento. Una vez más, Dios mío, pensó, fallé igual que antes. Su mente se trasladó con brusquedad a otra escena, una existencia anterior. Estaba en los Apalaches del Sur, durante el siglo XIX, en un puesto militar. En una gran carpa varios hombres estudiaban un mapa. Unas antorchas vacilantes iluminaban desde las paredes. Se había llegado a un acuerdo entre los oficiales de campo presentes. Ya no había ninguna esperanza de paz. La guerra era inevitable y principios militares categóricos dictaban un rápido ataque. Como uno de los 2 ayudantes superiores del general, Williams se había visto obligado a coincidir con los otros. No existía otra alternativa. El desacuerdo habría traído aparejado el fin de su carrera. Además, no habría podido disuadir a los demás aunque lo hubiera deseado. La ofensiva se habría llevado a cabo, tal vez la última batalla importante en la Guerra del Este contra los nativos. Un centinela los interrumpió con una comunicación para el general. Una espía quería ver de inmediato al comandante. Mirando a través de la cortina de la carpa, Williams había visto la desesperación en los ojos de la frágil mujer blanca, de unos 30 años. Más tarde descubriría que era la hija de un misionero que traía el mensaje de una nueva posible iniciativa de paz de los nativos de esa tierra. Un llamado que ella misma había negociado corriendo un gran riesgo. Mas el general se negó a verla y permaneció en la carpa mientras ella le gritaba, hasta que al fin ordenó que la sacaran del campamento, apuntándola, sin conocer el contenido de su mensaje, sin querer conocerlo. Nuevamente Williams guardó silencio. Sabía que su comandante estaba muy presionado, pues ya había prometido que la región se abriría a la expansión económica. La guerra era necesaria si se quería concretar la visión de los agentes del poder y sus aliados políticos. No bastaba con dejar que los colonizadores y los indios
crearan su propia cultura fronteriza. No. En su opinión, el futuro debía moldearse, manipularse y controlarse para favorecer los intereses de los que hacían el mundo seguro y abundante. Era demasiado aterrador y a la vez irresponsable dejar que decidieran los humildes. Williams sabía que la guerra complacería a los magnates del ferrocarril y el carbón, así como los intereses recién surgidos del petróleo. Naturalmente, aseguraría también su futuro personal. Lo único que debía hacer era mantener la boca cerrada y seguir el juego. Y lo haría, bajo una protesta silenciosa, a diferencia del otro ayudante del general. Recordó haber mirado a su colega, un hombre pequeño que renqueaba un poco. Nadie sabía por qué renqueaba. No tenía nada en la pierna. Era incondicional a ultranza. Sabía que planeaban los carteles secretos y le encantaban, los admiraba, quería ser parte de ellos. Y había algo más. Este hombre, al igual que el general y los demás controladores, tenían miedo a los americanos nativos y querían sacarlos de en medio, no solo debido a su ferocidad en la guerra o la fuerza de su número, ni siquiera debido a su desconocimiento de la economía industrial en expansión que estaba destinada a invadir sus tierras. Temían a los nativos debido a algo más profundo, una idea aterradora y transformadora conocida en su totalidad, solo por algunos ancianos, pero que envolvía toda su cultura y exigía que los controladores cambiaran, que recordaran otra visión. Williams había descubierto que la misionera había convencido a los grandes jefes hechiceros de que se reunieran en un último intento por coincidir en este conocimiento y hallar las palabras para compartirlo. Una última posibilidad de explicarse para establecer su valor frente a un mundo que se volvía con rapidez contra ellos. Williams sabía, en lo profundo de sí mismo, que tendrían que haber escuchado a la mujer, pero en definitiva permaneció callado, y con un gesto rápido, el general descartó la posibilidad de reconciliación y ordenó que comenzara la batalla. Mientras observábamos, el recuerdo de Williams se trasladó a una garganta situada en los bosques, escenario de la futura batalla. La caballería apareció sobre un peñasco en un asalto sorpresivo. Los americanos nativos se defendieron tendiendo una emboscada a la caballería desde los riscos de ambos lados. A poca distancia de allí, un hombre robusto y una mujer estaban agazapados entre las rocas. El hombre era un joven académico, una especie de veedor, aterrado por hallarse tan cerca de la batalla. Estaba mal. Todo estaba mal. Su interés era económico. Él no tenía nada que ver con la violencia. Había llegado allí convencido de que el hombre blanco y el indio no tenían por qué vivir en conflicto, de que el creciente auge económico de la región podía adaptarse, evolucionar e integrarse de manera de incluir a ambas culturas. La mujer que se encontraba a su lado en las rocas era la joven misionera que había visto antes en la carpa militar. En ese momento se sentía abandonada, traicionada. Sabía que su esfuerzo podría haber dado resultado si los que ocupaban el poder hubieran escuchado lo que era posible. Pero estaba decidida a no darse por vencida, no hasta poner fin a la violencia. Decía sin cesar: puede remediarse, puede remediarse. De pronto, en la pendiente que había detrás de ellos, dos hombres de la caballería se abalanzaron sobre un jefe nativo solo. Me esforcé por ver quién era hasta que reconocí al hombre como el jefe enojado que se había mostrado tan vehemente contra las ideas de la mujer blanca. Mientras observaba, se volvió con rapidez y arrojó una flecha al pecho de uno de sus perseguidores. El otro soldado saltó de su caballo y cayó sobre él. Los dos lucharon con furia hasta que al fin el cuchillo del soldado se hundió en la garganta del hombre más oscuro. La sangre regó el suelo desgarrado. Al ver los hechos, el economista aterrado instó a la mujer a correr. Pero ella le hizo señas de que no se moviera y mantuviera la calma. Por primera vez, Williams vio a un viejo hechicero al lado de un árbol situado junto a ellos, y su forma por momentos era más definida, y por momentos se salía de foco. En ese instante, otro soldado de la caballería escaló el peñasco,
Se apostó por encima de ellos y empezó a disparar de manera indiscriminada. Las balas desgarraron tanto al hombre como a la mujer. Con una sonrisa, el indígena mantuvo su actitud desafiante y fue asimismo destruido. En ese momento, el foco de Williams pasó a ser una colina que dominaba toda la escena. Otro individuo observaba allí la batalla. Estaba vestido con calzones de ante y llevaba una mula de carga. Un hombre de montaña. Volvió la espalda a la batalla y bajó por la colina en la dirección opuesta. Dejó atrás la laguna y las cascadas y se perdió de vista. Me quedé helado. La batalla se desarrollaba precisamente en el valle, justo al sur de las cascadas. Cuando mi atención volvió a Williams, éste revivía el horror del odio y el derramamiento de sangre. Sabía que el hecho de no actuar durante las guerras contra los americanos nativos había cimentado las condiciones y esperanzas de su vida más reciente. Pero, igual que antes, no había actuado. No había despertado. Nuevamente había estado con el hombre robusto asesinado con la mujer misionera, y William supo que debía primero recordar y luego ayudar a su amigo más joven a despertar. Los vio parados juntos en una colina, debatiendo el proceso. Se suponía que debían encontrar a otros 5 en el valle, formando un grupo de 7. El grupo reunido debía contribuir a disipar el miedo. La idea pareció sumergirlo en una reflexión más profunda. El miedo había sido el gran enemigo a lo largo de la tortuosa historia de la humanidad, y al parecer él sabía que la cultura humana actual estaba polarizándose, dando a los controladores de este tiempo histórico una última oportunidad de capturar el poder, de explotar las nuevas tecnologías para sus propios fines. Se estremeció de angustia. Tomó conciencia de lo importantísimo que era que su grupo se reuniera aunque él no pudiera estar. La historia estaba destinada a esos grupos, y solo si se formaba un número suficiente de ellos, y solo si un número suficiente de ellos entendía el miedo, dicha polarización podría conjurarse y los experimentos en el valle terminarían. Muy despacio, tomé conciencia de que me hallaba otra vez en el lugar de la luz blanca y suave. Las visiones de Williams habían terminado, y tanto él como las demás entidades se habían desvanecido. Después experimenté un veloz movimiento de retroceso que me dejó mareado y distraído. Vi que Will estaba a mi derecha. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿A dónde se fue? No lo sé, respondió. ¿Qué le pasaba? Experimentaba una revisión de la vida. Asentí con un movimiento de cabeza. ¿Sabes exactamente qué es? Sí, respondí. Sé que las personas que han tenido experiencias de vida después de la muerte cuentan muchas veces que toda su existencia se despliega ante sus ojos. ¿A eso te refieres? Will me miró pensativo. Sí, pero la conciencia ampliada de este proceso de revisión está teniendo un gran impacto en la cultura humana. Es otra parte de la perspectiva superior que da el conocimiento de la otra vida. Miles de personas han tenido experiencias de vida después de la muerte y sus historias se relatan y comentan. La realidad de la revisión de la vida está volviéndose parte de nuestra realidad cultural. Sabemos que después de la muerte debemos volver a mirar nuestras vidas y que vamos a sufrir por cada oportunidad perdida, por cada circunstancia en la que no actuamos. Este conocimiento está reafirmando la determinación de respetar todas las imágenes intuitivas que vienen a nuestra mente y mantenerlas firmemente en la conciencia. Estamos viviendo la vida de una manera más deliberada. No queremos perder ni un solo hecho importante. No queremos sufrir el dolor de mirar para atrás, más adelante, y damos cuenta de que estuvimos mal, de que no tomamos las decisiones correctas ni actuamos de la manera adecuada. De pronto Will hizo una pausa e irguió la cabeza como si oyera algo. Al instante sentí otra sacudida en mi plexo solar y volví a oír el sonido inarticulado. El sonido se desvaneció al poco tiempo. Will miraba en derredor. El medio blanco sólido era atravesado por haces intermitentes de un gris apagado. No sé qué pasa, pero está afectando también esta dimensión, exclamó. No sé si podemos mantener nuestra vibración. Mientras esperábamos,
Los haces grises disminuyeron en forma gradual y se restableció el fondo blanco sólido. Recuerda la advertencia acerca de la nueva tecnología en la 9ª revelación, agregó Will. Y lo que Williams dijo sobre los atemorizados que tratan de controlar dicha tecnología. ¿Y ese grupo de 7 que viene?, pregunté. ¿Y esas visiones que Williams tenía de este valle en el siglo XIX? Will, yo también las tuve. ¿Qué crees que significan? La expresión de Will se volvió más grave. Creo que es lo que se supone que debemos ver. Y creo que tú formas parte de ese grupo. De pronto el sonido inarticulado empezó a aumentar otra vez. Williams dijo que primero debíamos entender ese miedo, enfatizó Will, para poder contribuir a disiparlo. Eso es lo que debemos hacer ahora. Tenemos que encontrar la manera de comprender ese miedo. Will acababa apenas de terminar su idea cuando un sonido estruendoso irrumpió en mi cuerpo y me impulsó hacia atrás. Con la cara distorsionada y fuera de foco, Will quiso asirme. Yo traté de aferrarme a su brazo, pero de repente se había ido y yo caía hacia abajo, fuera de control, en medio de un paisaje de colores. Fin del capítulo. Gracias por haber llegado hasta aquí, por abrir tu corazón a este mensaje y por permitirte revisar tu propio viaje. En este capítulo hemos recordado que cada paso de nuestra vida tiene sentido, que nada fue en vano. La mirada del alma puede encontrar propósito incluso en los momentos más oscuros. Si algo resonó contigo hoy, si una imagen, una frase o una sensación tocó tu interior, entonces este viaje ya está cumpliendo su misión. Te invito a seguir explorando juntos esta revelación espiritual. Cada capítulo es una llave, cada reflexión, un portal hacia tu verdad más profunda. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Deja tu comentario. ¿Qué parte del capítulo te movió más por dentro? Dale like si sentiste que este mensaje llegó en el momento justo. Y comparte este video con alguien que también necesite recordar que su historia merece ser comprendida con amor. Porque estamos aquí para eso, para despertar, para sanar, para evolucionar juntos. Este es solo el comienzo de una transformación mayor. Nos vemos en el próximo capítulo. Arsayan Nayasra.